El viento otoñal aullaba cálidamente y arrojaba basura abandonada por alguien a lo largo del malecón. El cielo estaba nublado y parecía insatisfecho con algo, tal vez percibiendo el estado de ánimo del hombre solitario que paseaba por el malecón. Estaba vestido modestamente, de forma económica, pero abrigado, para que el clima frío no lo distrajera de sus pensamientos. Por alguna razón, a Armando Fuentes le encantaba el sombrero de ala ancha y el abrigo resistente. En otoño, con esta vestimenta, parecía un detective o periodista de los años 70. Sin embargo, no era ni detective ni periodista y consideraba estas profesiones indignas. Armando era cirujano. La carga de trabajo en el hospital público era enorme, así que últimamente disfrutaba aliviando el estrés después del trabajo con caminatas solitarias como estas. Era especialmente difícil en los días en que un paciente moría en la mesa de operaciones. Su manera de calmarse era algo simple, el agua, más precisamente, contemplarla. El flujo tranquilo de los ríos locales lo tranquilizaba, evocaba pensamientos sobre la fugacidad de este mundo y lo distraía del ajetreo diario que se había convertido en una lucha interminable con la muerte por los cuerpos humanos y, como resultado, las almas. El cirujano estaba abrumado por una melancolía negra. Alguien diría que era una crisis de la mediana edad, pero no hace mucho, Armando estaba satisfecho con su vida. Tenía todo lo que podía desear, una esposa, un trabajo amado que también era su vocación. No hacía del dinero el sentido de su vida, y por eso lo evitaban activamente. Sí, no era rico. Armando Fuentes siempre se sintió atraído por una vida sencilla, con comodidad doméstica mínima y nada más. Su esposa Gaby había estado con él desde que era estudiante y compartía sus altos ideales y vida modesta. Aunque periódicamente intentaba convertirlo en una persona en lugar de un bisturí libre, como ella le decía en broma, Armando no se resistía, pero tampoco mostraba entusiasmo. No le importaba la riqueza del paciente que yacía en la mesa de operaciones, por lo que no había parodia ante la riqueza de otros. Y debido a eso, no prosperaba en las clínicas privadas donde su esposa lo promovía vigorosamente, y cada vez regresaba a su viejo y deteriorado hospital de la ciudad, donde la gente común casi rezaba por su talento. Gaby sinceramente y desinteresadamente envidiaba al cirujano por su trabajo. Armando, no confío en ti. Ninguna persona en su sano juicio dormiría y trabajaría en la oficina de esta manera, se quejaba su esposa. Gaby, cariño, hay un trabajo y hay una vocación. Supongo que eso es lo que me pasa a mí. El doctor desestimaba los ataques de su esposa. El doctor Fuentes generalmente no le gustaban los conflictos y los evitaba a toda costa, considerándolos una pérdida de tiempo. Gabriel, por otro lado, parecía anhelarlos, tal vez debido a un exceso de tiempo libre. Bueno, ¿qué clase de vocación es esa? ¿Salvar a las personas? Sabes que la gente muere, está muriendo y siempre morirá. Pero nosotros tampoco vivimos, Armando. Estoy cansada. Quiero una familia de verdad. Quiero hijos, después de todo, pero incluso los hijos son un lujo inasequible para nosotros con tu horario y nuestros ingresos. ¿Qué tiene de malo nuestros ingresos? ¿Qué tiene de malo? No tenemos ninguno. ¿Lo entiendes? Con tus talentos podríamos vivir como personas decentes, más cerca de la capital o incluso en la capital misma, en lugar de congelarnos en este pequeño y deteriorado apartamento. ¿Necesitamos eso? Sabes, no soy amigo del dinero. Y tú no te haces amigo del dinero. Tienes que ganarlo. Pero no estamos pasando hambre, Gaby. Pero tampoco estamos viviendo, Armando. Me da vergüenza hablar con viejos amigos, soportar sus burlas porque eras el mejor en la universidad pero terminaste con el peor trabajo. Resulta que solo estás enterrando tu talento aquí. ¿Y qué te retiene? ¿La gente que necesita ayuda? Quizás sean las hermosas enfermeras que te retienen. Su esposa encontró otra razón para comenzar una pelea, y la discusión tomó las características de los celos. Siempre estás cansado para mí, así que debes estar engañándome. ¿Te asisten lo suficiente?
El modesto Fuentes se sonrojó. Gaby, no vayamos por ahí. Te soy fiel a ti y solo a ti, pero realmente me canso, y ves lo agotado que estoy después de horas de cirugía. Lo veo, salvas a todos menos a tu propia esposa. Pero tú me amas y yo te amo. El cirujano sonrió cansadamente a su esposa, a quien amaba sinceramente y en esos momentos realmente se sentía culpable frente a la mujer de su vida. Sí, de lo contrario, ya me habría ido y sería feliz. Pero en lugar de eso, estoy sufriendo. Armando se acercó a ella y abrazó a su esposa fuertemente. Así es como solían terminar sus peleas. Pasaron los años y este año Gaby no pudo soportarlo más. Encontró un amante. Se volvió fría con Armando y, después de un poco de fingir y torturarse con la culpa, confesó todo. Naturalmente, Armando tenía la culpa por trabajar demasiado, no prestar atención y no dar regalos. Gabriel tenía muchas quejas y Armando se sentaba en silencio. Se sentía vacío por dentro en muchos aspectos. La mujer a la que amaba y que lo traicionó tenía razón, excepto en una cosa, él no la traicionó. No la engañó ni destruyó nada. Se divorciaron rápidamente, ya que no tenían hijos juntos ni propiedades en común para dividir. Ahora, a Armando solo le quedaba el trabajo, y era lo único que no le permitía hundirse en las profundidades de la depresión. Aceptaba cualquier cirugía, se quedaba en el trabajo día y noche. En sus raras visitas a casa, notaba que su apartamento estaba cubierto de polvo y parecía la guarida de una araña gigante. Para el otoño, el dolor de la pérdida había disminuido un poco y el doctor comenzó a dedicar más tiempo a su vida personal. El personal médico que se apresuraba a asistir en la cirugía se alegraba de que el doctor Fuentes estuviera mejorando. Después de todo, no compartían el entusiasmo poco saludable de Armando. Y así, Armando Fuentes llegó a sus melancólicas meditaciones. Ese día, sus pensamientos eran particularmente ligeros. Armando salvó a un hombre de 50 años que casi se mató con la típica indiferencia masculina hacia los exámenes médicos y se descuidó tanto que fue necesaria una operación urgente. Armando no notó de inmediato a alguien tirándole de la manga, al principio con timidez, luego con más insistencia. Eso interrumpió sus pensamientos y el hombre miró hacia la fuente de su preocupación. Una niña de 6 o 7 años con ojos grandes estaba frente a él en medio de un paseo marítimo desierto. Sostenía una hoja de papel con un dibujo infantil y de los bolsillos de su abrigo sobresalían lápices de colores. No estaba exactamente sucia y desaliñada, pero parecía pobre. Su ropa no le quedaba bien y estaba remendada en algunos lugares, y era evidente que no la habían comprado en una tienda, sino de otras personas. Hola, señor. Compre un dibujo, se ve triste. Tal vez le ayude. Lo hice lo mejor que pude, de verdad, la pequeña mendiga se dirigió al doctor Fuentes. El doctor entendió que la niña era simplemente una mendiga, pero fue extremadamente sorprendente. La niña no quería mendigar dinero. A tan temprana edad, estaba tratando de ganarse la vida. El hombre valoraba a las personas que estaban ansiosas por trabajar duro y ganar dinero honestamente. Él era una de esas personas y por eso respetaba a aquellos que eran espíritus afines. Hola, pequeña, el doctor sonrió sinceramente. Bueno, si hiciste tu mejor esfuerzo, entonces lo compraré, por supuesto. Pero prométeme que no gastarás el dinero que ganaste con tanto esfuerzo en tonterías. No tengo mucho, pero te daré todo lo que tengo. ¿Tenemos un trato? Por supuesto. Usted es amable, la niña aceptó con una cara seria. Tenía algo de dinero con él, pero se lo dio todo. Estaba esperando su salario al final de la semana, pero tenía algunos víveres en casa. Armando caminaba al trabajo, así que decidió arreglárselas para pasar el resto de la semana. Le dio a la niña algo de dinero, y ella le dio un dibujo. Chispas de gratitud brillaron en los ojos de la niña, y corrió al banco más cercano para dibujar su próxima obra maestra.
El doctor Fuentes no se quedó más tiempo en el paseo marítimo. La niña llenó su día de un estado de ánimo brillante y ahora el doctor tenía un fuerte deseo de ir a limpiar su guarida de arañas. El cirujano enrolló mecánicamente el dibujo de la niña en un tubo sin siquiera mirar su contenido. Apreciaba la simple aspiración infantil de ganar dinero, pero no el talento en las artes visuales. Metió el dibujo en su bolsillo, decidiendo pegarlo en la nevera, independientemente de su contenido. Uno no podía simplemente tirar el esfuerzo de un niño. Que la mano de la niña fuera un recordatorio para el de que aún hay mucho bien y luz en este mundo. Armando no pensó en ese momento que un simple dibujo infantil se convertiría en el comienzo de una serie de eventos. Después de todo, la mayoría de las personas simplemente tiraban esas manualidades, aunque también valoraban el trabajo infantil. Llegó a casa, preparó café y rápidamente se hizo unos sándwiches. Recordó el dibujo y decidió apreciar el talento de la niña. Al mirar el dibujo, Armando quedó atónito y extremadamente triste. La mendiga tenía talento, sí. Todavía tenía un largo camino por recorrer si ingresaba en una escuela de arte, y él sinceramente se lo deseaba. Tal bondad no puede desperdiciarse. Necesita ser perfeccionada y guiada por las manos hábiles de un maestro. Pero, no obstante, la niña logró crear una composición simple, infantil, pero aún completa. El dibujo representaba una escena doméstica. Por un lado, era típica para el entorno en el que viven los niños en familias problemáticas y por otro lado, hizo que los pelos de la cabeza del experimentado cirujano se pusieran de punta. La niña dibujó a un hombre con una botella con una hermosa inscripción vodka en la mesa y una mujer en una silla de ruedas. Lo más interesante fue que no eran exactamente el hombre y la mujer. Al parecer, la niña había visto imágenes de cuentos de hadas e interpretó al hombre y la mujer como animales. Así que el hombre resultó ser un oso corpulento mostrando los dientes a la mujer zorro, que le sonreía de forma divertida al oso. Todavía le recordaba una imagen de una caricatura infantil. Armando entendió que la conciencia de la niña compensaba la imagen poco atractiva de la realidad con imágenes de animales. Su padre bebedor, posiblemente un padrastro, y su madre en una silla de ruedas. Oh, qué tristeza insuperable en comparación con los problemas de la joven artista. Los propios problemas del doctor Fuente parecían fáciles de resolver, al menos él era un hombre adulto y establecido. ¿Qué podría resolver una niña pequeña? Al día siguiente, Armando fue al mismo lugar con el objetivo de encontrarse con la niña de nuevo. Aparentemente, el lugar era rentable, ya que ella estaba deambulando por la misma área, sin éxito, tratando de atraer a diferentes transeúntes a su mendicidad. En la mente del doctor, la niña ahora se asociaba con un pequeño ratón ágil. «Hola, joven artista», la saludó Armando. «Oh, hola», la pequeña mendiga saltó de sorpresa. Estaba tan acostumbrada a ser ignorada que este encuentro fue inesperado para ella. «Me gustó tu dibujo». «¿De verdad?». La niña miró al extraño con incredulidad. «Normalmente, la gente tira mis dibujos». «No, tomó un lugar de honor en mi refrigerador», sonrió el doctor. «Eres la primera persona que ha dicho eso». «La gente es indiferente, incluso cuando ayuda». «Sí, lo entiendo, pero quería preguntarte algo sobre el dibujo. Tu mamá y tu papá están en él, ¿verdad? No es que simplemente se te ocurrieran los animales para dibujarlos, ¿verdad?». «Sí», murmuró la niña en voz baja y miró al hombre adulto con curiosidad. La niña ya desconfiaba de la realidad que la rodeaba, esperando una trampa, no ayuda. «No te deseo nada malo», el doctor Fuentes trató de calmar a la niña. «Me llamo Armando Fuentes». «Puedes llamarme Armando». «Yo soy Esther». «Eres muy astuto, señor, y el primero en preguntar». «Nadie realmente mira mis dibujos. Me esforcé mucho y conseguí dinero, y debería seguir intentando más, pero mis dibujos terminan en el basurero. Lo he visto yo misma, pero está bien.
Me gusta dibujar, y en la imagen están mi mamá y mi padrastro. Padrastro, ya veo, murmuró Armando. Sí, bebe mucho y nos gruñe como un animal salvaje. Le tenemos miedo. Me hace mendigar dinero, pero mi mamá recibe una pensión que él también gasta en alcohol y queremos comer, Armando. No quiero mendigar, solo quiero dibujar. Dibujar es mejor que mendigar. Esther, eres una buena niña, pero ¿por qué tu mamá está en una silla de ruedas? La atropelló un coche. Es hermosa, pero hace 6 meses estaba caminando a casa desde la tienda por la noche y el coche la atropelló en el cruce peatonal. Nunca encontraron al culpable y ahora mi mamá solo puede moverse en una silla de ruedas. La quiero mucho. Es la persona más hermosa y amable que conozco. ¿Y no tiene papá ni mamá? ¿Por qué? Me dijo que vivía en un orfanato, un lugar donde viven los niños cuando no tienen padres. Una pausa incómoda colgó en el aire. El doctor Fuentes pensaba febrilmente en cómo podría ayudar en esta situación. A pesar de su experiencia y de las incontables muertes y pruebas que había visto en su cirugía, no se había vuelto insensible. Aún era capaz de empatía y del deseo de hacer el bien. Fue precisamente la calle la que lo había llevado a la medicina. Ahora lo empujaba hacia una extraña aventura. Cualquier otra persona se habría rascado la cabeza y se habría marchado. Nadie le debe nada a nadie. Pero, ¿qué pasará con esta niña si crece en un mundo donde nadie le debe nada a nadie? Al menos lo intentaría. Esther, te sugiero que hagamos un trato, dijo Armando. Armando le preguntó a Esther, ¿qué pasa? Déjame acompañarte con tu madre. Soy doctor, quizás pueda ayudarla de alguna manera. ¿No estás tratando de engañarme?, preguntó Esther con cautela. ¿Por qué te engañaría? Haremos un trato. Intentaré curar a tu madre, y a cambio, tú dibujarás un bonito cuadro donde tú y tu madre estén corriendo juntas. De acuerdo. Armando sonrió. De acuerdo, respondió Esther, con los ojos brillando de esperanza. Y además, mi padrastro ha estado golpeando mucho a mi madre últimamente, añadió Esther, entregando al doctor un dibujo de un lobo golpeando a un conejo en un cochecito con una expresión asustada en su rostro. El doctor respiró hondo varias veces para calmarse y contener la ira que surgió dentro de él. No tuvieron que ir muy lejos. Esther había intentado elegir un área familiar para vender sus dibujos, pero lo suficientemente lejos de casa como para evitar la vergüenza frente a conocidos. La zona donde vivía estaba en las afueras de la ciudad, un barrio industrial donde historias como la suya no eran raras. Tan pronto como entraron por la entrada, un fuerte olor a alcohol golpeó sus narices. El doctor Fuentes estaba seguro de que ese olor era solo la punta del iceberg. Las agujas, las colillas de cigarrillos y la basura eran simplemente invisibles para él mientras caminaba desde la calle iluminada hacia el edificio tenuemente iluminado. Armando tuvo más suerte que Esther, él no creció en un barrio tan marginal. Sin embargo, a menudo tenía que pelear con los matones que crecieron en esos edificios sucios durante sus años de escuela y universidad. Esther se peleó con las llaves y, unos momentos después, giró la llave en la cerradura. Detrás de ella, entre las barandillas de los pisos superiores, voló una colilla de cigarrillo desechada. El pasillo del apartamento no era muy diferente en decoración y contenido de la entrada, las mismas colillas de cigarrillo bajo los pies, la misma suciedad. La diferencia estaba en el papel tapiz, que había sido pegado en los viejos tiempos, pero hacía mucho que se había convertido en una paleta de descuido humano. Manchas grasientas, rayas, manchas sucias y raros puntos de sangre formaban el patrón de esta desafortunada vivienda. Fuentes se asombró de que un niño pudiera crecer en semejante posilga. ¿Era esta niña culpable del hecho de que los adultos habían decidido degradarse hasta convertirse en animales? El hombre salió de la cocina y dijo con una voz áspera y cargada de alcohol, «Esther, ¿por qué has vuelto tan temprano? ¿Ganaste algo?» Las dudas sobre a dónde había ido el último dinero que Armando le había dado a la niña se desvanecieron.
se sintió decepcionado de que su gesto amable hubiera sido en vano. Hay personas que no son dignas de tales acciones. El dueño de la voz apareció en el pasillo. Era un hombre de la misma edad que el doctor. Realmente parecía un oso y un lobo al mismo tiempo. Como un oso, tenía una figura grande y torpe que era más flácida que musculosa debido a la bebida constante, con una cara hinchada. Dao Lobo heredó una espesa melena grisácea y ojos amarillentos con venas rojas. «¿A quién trajiste aquí, pequeña serpiente?», rugió. La niña se escondió detrás del doctor Fuentes y miró con miedo desde detrás de la pierna del hombre. El hombre enfurecido se dirigió hacia Armando, quien, aunque tenía una figura imponente, era robusto y en forma, ya que creía en el ejercicio regular para su cuerpo. Se convirtió en una barrera frente al padrastro, extendiendo su mano, y el hombre chocó contra la palma abierta. Sorprendido por la fuerza y resistencia inesperadas a las que no estaba acostumbrado, el hombre se detuvo. «¿Quién eres tú? Vienes a mi casa y empiezas a meter las manos». «¿Y quién eres tú?». «Vine a ver a la niña y a su madre». «¿Qué?». Carmen consiguió un amante sin siquiera levantarse de su silla de ruedas. «Bueno, le espera un infierno», los ojos del borracho estaban inyectados de sangre. «Escucha, hombre». «¿Qué?». El hombre miró al doctor con confusión. Aparentemente, los vapores de alcohol no habían dejado su cabeza no muy inteligente. «Si empiezas una pelea, te mataré», advirtió el doctor Fuentes. «Te estás volviendo engreído». Esto fue seguido por un torrente de blasfemias, como si esa criatura de hombre no conociera otras palabras. Armando no se molestó en escuchar hasta el final de este monólogo enojado y golpeó al hombre grosero en la cara. No intentó usar toda su fuerza, pero fue suficiente para enviarlo volando hacia las profundidades de la cocina, girando su cabeza en confusión. Quería levantarse y comenzar una pelea. «No te lo advertiré de nuevo», comentó el cirujano. El alcohólico no entendió, tuvo que ser golpeado de nuevo para dejarle claro que este invitado no era alguien con quien pudiera manejar. Esto no se trataba de golpear a una mujer discapacitada y a su hija. Armando levantó al hombre por la camisa, en la que seguía sentado entre su flema y colillas de cigarrillos. Detrás de él había batallones de botellas vacías como si el hombre las estuviera exhibiendo para un desfile. En realidad, eran los utensilios principales de esta cocina. «Ahora escúchame, idiota», dijo Armando. «Las reglas están cambiando a partir de ahora. ¿Estás listo para escuchar?». Él no estaba listo y trató de resistir de nuevo. El resultado fue un labio partido y sangre de su nariz. Armando Fuentes lo golpeó de manera limpia y correcta, asegurándose de no romper ni dañar nada innecesario y de no lastimar sus propias manos, que aún debían realizar cirugías. «¿Estás listo ahora?». Un murmullo indistinto sonó como acuerdo. Fuentes asintió y continuó: «Entonces recuerda algunas cosas simples que mantendrán tu cuerpo gordo seguro y en buen estado. Primero, nunca más levantarás la mano a una chica o a su madre. Es una vergüenza que no hayas pensado en lo patético que es golpear a los indefensos». El hombre murmuró insatisfecho pero permaneció en silencio, y la sangre goteaba en dos corrientes desde su nariz sobre su camisa. «En segundo lugar, no quiero ver este desorden. Tú, sí, tú, te asegurarás de que esta morada brille. ¿No te da vergüenza convertir un apartamento en un lugar infestado de insectos?», murmuró y sacudió la cabeza. Armando lo sacudió más fuerte, casi salpicando su querido abrigo con gotas de sangre, y el hombre asintió en señal de acuerdo, como si dijera que entendía. «En tercer lugar, ya no harás que Esther mendigue. Si quieres comer, entonces trabaja. La niña no debería tener que trabajar para un hombre saludable e inútil como tú». Esta vez no hubo objeciones, y el cirujano liberó el cuerpo pesado, que instantáneamente colapsó en el suelo pero luego se movió y desapareció en el baño. Miró hacia atrás a la niña, que miraba a Armando como una princesa a un dragón amable que acababa de comer a todos sus acosadores. La niña no podía creer que esto estuviera sucediendo,
y ni siquiera el doctor Fuentes podía creerlo. Era él un doctor acostumbrado a salvar vidas luchando contra enfermedades que acababa de golpear, aunque fuera a alguien que se había hundido hasta el fondo, pero aún así un ser humano. No hagas daño, pensó el doctor. Llévame a mi madre, Esther, pidió el cirujano. La niña casi saltó a la siguiente habitación. Mamá, mamá. Mami, tenemos invitados. Una voz infantil alegre y resonante resonó por el apartamento. Probablemente tenía miedo de decir esa palabra extra, pensó Fuentes. Quería creer en lo mejor, de lo contrario, ¿para qué molestarse en empezar algo? Entró en la habitación y se quedó como una estatua. Esto no puede ser, susurró con asombro. Mirándolo estaba una mujer de mediana edad, bonita, con una expresión preocupada, físicamente agotada, con bolsas bajo los ojos, ropa de casa raída y una apariencia poco atractiva en general. Pero si miras de cerca, definitivamente es ella. El doctor parecía haber visto un fantasma, así es como uno mira a su primer amor, a algo cálido que nunca puede ser recuperado. Pero el amor de Armando Fuentes era solo uno, y no hace mucho, ella lo había engañado y divorciado de él. Pero esta mujer le era familiar por sus actividades profesionales. Le había operado no hace mucho, pero por alguna razón, la mujer no lo reconocía. Hola, dijo ella. Su voz era similar a la de la paciente a la que había operado hace un año. La operación había sido compleja pero exitosa. El doctor recordaba tales cosas involuntariamente y casi para siempre. Ahora podía nombrar cualquier cirugía que había realizado y recordar sus peculiaridades. También recordaba a esta mujer. Lo siento, pero te operé hace un año, dijo el sorprendido doctor Fuentes en lugar de saludarla. Que yo recuerde, te recuperaste bastante rápido y ahora estás en una silla de ruedas. ¿Cómo sucedió eso? La mujer lo miró como si estuviera loco. Señor, ¿de qué está hablando? ¿Quién es usted? Mamá, este es Armando. Me pagó por mi dibujo, comenzó a explicar Esther, pero su madre la detuvo con un gesto. Espera, querida. Deja que Armando y yo hablemos sin ti aquí. Toma el dinero, corre a la tienda por pan. La mujer le entregó a su hija un puñado de monedas. La niña tomó el dinero y desapareció en el pasillo. La mujer miró a su hija y luego fijó su mirada en el doctor Fuentes. Por favor, explíquese. Es la primera vez que lo veo, Armando, ¿de qué operación está hablando? Nunca he tenido operaciones antes. Sí, tengo problemas con mi columna, como puede ver. Pero no tengo dinero para recibir tratamiento. Dijo Carmen. Armando hizo una pausa. Había inconsistencias en la historia. Recordó que el padrastro la llamaba Carmen cuando entraron al apartamento, pero el nombre de la paciente era Emma. Pensó. Otra inconsistencia era el estatus social diferente. El cirujano se sorprendió de que la adinerada Emma viniera a él en una clínica pública en lugar de una privada, como suelen hacer las personas ricas. Pero ella fue recomendada encarecidamente a él como un excelente especialista, lo cual era un acontecimiento frecuente en la práctica quirúrgica del doctor Fuentes. Lo siento, debo haberme equivocado, dijo el doctor. Solo te pareces mucho a uno de mis pacientes. A veces pasa. Me llamo Armando Fuentes. Soy cirujano. Quizás pueda ayudarte, dijo Armando. ¿Por qué harías eso?, preguntó Carmen. Para ser honesto, no lo sé. Solo puedo decir que Esther me ayudó a hacer mi vida más brillante con su dibujo. Tiene talento, y no debería desperdiciarse. Llamémoslo un llamado de conciencia, si quieres, explicó el doctor. Bueno, no es la peor explicación, dijo Carmen, a pesar de todo este lío. Miró alrededor del apartamento, sugiriendo el desorden que los rodeaba. Está bien, en resumen. Estaba pasando por un difícil divorcio, y el dibujo de Esther me sacó de mi melancolía otoñal. Ahora es tu turno. Esther dijo que eres huérfana, preguntó Armando. Oh, ella es una parlanchina.
Lo contará todo. Carmen fingió estar ofendida. Miró por la ventana hacia el cielo gris, pesado, y las chimeneas de fábrica distantes con tristeza. Suspira y comenzó su historia. Creo que mi vida se puede llamar ordinaria. Soy huérfana. Pasé toda mi infancia consciente en un orfanato. Cuando fue el momento de salir por mi cuenta, conseguí un trabajo en esa fábrica de allí. Todo era como para los residentes de los barrios cercanos. Ahorré para un apartamento y había un prometido. Esther nació por amor. No nos casamos con el prometido. ¿Para qué molestarse, dicen, en nuestros tiempos inestables cuando todos se divorcian? Y luego el prometido levantó la mano y desapareció en lugares desconocidos. Incluso dejó su trabajo y se fue de la ciudad. Resultó que no estaba listo para la paternidad, así que crié a mi hija sola. Fue duro, pero lo logré. Fue mi decisión después de todo. Pero hace 6 meses, estaba caminando por la tarde. Las luces de la calle solo funcionan ocasionalmente aquí. Quizás por eso el conductor de ese todoterreno no me vio de todos modos. Me atropelló. Estoy viva, como puede ver, pero no sirve de mucho. Así que no tienes ingresos especiales, solo gastos, dijo, señalando la puerta. Y esto se lleva todo y lo bebe. Esperaba el hombro de un hombre, pero obtuve una garganta de hombre sin fondo que no ofrece ninguna ayuda. Si no fuera por Esther, habríamos pasado hambre. No puedo echarlo porque estoy discapacitada y aún pierdo ante un hombre sano. Y depende de nosotros, con mi hija, intentar razonar con él. Así que estamos soportando esta calamidad también. No te preocupes, ya no tendrás que soportarlo más, sonrió el doctor. Bueno, eso es bueno escuchar, respondió Carmen. Porque no tengo fuerzas para soportarlo más. Si no fuera por mi hija, ya habría. No necesitas decir eso. No eres una niña pequeña, sino una mujer adulta y fuerte, interrumpió Armando. Sí, tienes razón. Carmen, hagamos un trato. Me iré ahora. Tengo mucho trabajo y, lamentablemente, poco tiempo. Tu compañero tendrá tiempo para ordenar el apartamento y devolverlo a la normalidad. No te preocupes por eso, lo acordamos. No quiero darte falsas esperanzas, pero veré qué más puedo hacer para ayudar. No pierdas la esperanza. Bailaremos juntos algún día, animó Armando Fuentes con una sonrisa. Carmen respondió con una sonrisa pálida. No lo creía, pero quería tener esperanza. En su camino a la salida, se encontró con Esther, que acababa de regresar a casa con pan. Se detuvo, le dio una palmadita en la cabeza y le dio unos billetes de su fondo de emergencia para un día lluvioso, que decidió usar para una buena causa. Dale esto a tu madre para la compra, dijo. Regresaré a visitarte el fin de semana. Cuida de ella y no olvides dibujar. Dibuja lo que te guste, ¿de acuerdo? La niña asintió y abrazó su mano. Armando, no te vayas. Tengo que hacerlo, cariño. Tengo que hacerlo. No tengas miedo. Todo estará bien. Confío en ti, Armando. Esther sonrió y cerró la puerta detrás del invitado que se iba. Fuentes reflexionó sobre la sorprendente similitud entre el paciente rico y esta mujer en silla de ruedas. Coincidencia. Las coincidencias no son aleatorias. Pero incluso en un orfanato no separan a los hermanos. Esto contradecía la comprensión ética de Armando, y sin embargo, a pesar de todo su idealismo, el doctor permitió tal posibilidad. Tan pronto como llegó al trabajo y tuvo un momento libre, revisó informes de hace un año. Se le ocurrió una idea loca y decidió intentar implementarla. Al revisar los registros médicos, el cirujano encontró lo que buscaba. Emma sabe. En la foto, vio a la misma mujer que estaba en la silla de ruedas hoy. La diferencia, sin embargo, estaba en el carácter. En la foto, Emma se veía audaz, confiada y obstinada. Sin tristeza, desconfianza ni opresión. En otras palabras, bien podrían ser hermanas.
Y esto añadió intriga a la historia, cuyas ruedas Fuentes había puesto en movimiento. Tenía curiosidad por ver cómo terminaría todo. Al averiguar la dirección de la residencia de Eminem, Armando Fuentes tomó su primer día libre y sorprendió a casi todos con quienes había trabajado durante muchos años, dándoles tema para chismes considerando su reciente divorcio. La profesión médica tiene sus ventajas innegables. Por ejemplo, si salvas la vida de alguien, estarán agradecidos con su salvador con una probabilidad muy alta, a menos que sean aquellos que están acostumbrados a exigir sus derechos y demandar pero no agradecer. Afortunadamente, Emma resultó ser una de esas personas que no estaba malcriada por la riqueza y el estatus social. Por lo tanto, cuando vio al doctor en su puerta, se sorprendió. Armando Fuentes, hola. No esperaba verte. Hola, Emma, dijo el hombre razonablemente. Por supuesto, un hospital no es el tipo de lugar al que la gente esté ansiosa por volver. Oh, no seas así de inmediato. Las buenas personas siempre son bienvenidas en esta casa, especialmente si vienen con buenas noticias. ¿Traes buenas noticias? Emma respondió, si te preocupa tu salud, entonces no tengo noticias en absoluto. Extrañamente, así que depende de ti. Tengo una pregunta diferente. Sabes, no nos intrigaste así en el hospital. Emma sonrió. Entra y conoce a mis padres. Esta noche estamos teniendo una pequeña cena familiar. Oh, eso es perfecto. Blanca Nogues y Manolo Nogues resultaron ser una pareja casada madura y le recordaron a Armando a sus maestros de escuela. Su apariencia inteligente, modales y habla articulada revelaron que fueron criados en familias cultas. En realidad, sin embargo, eran empresarios que no poseían grandes corporaciones, pero estaban firmemente establecidos y manejaban multimillonarias sumas. Sin embargo, no eran arrogantes y lo aceptaron como un viejo amigo, aunque en esencia, Armando Fuentes era un extraño para ellos. Mientras estaban tomando el postre, comenzó una conversación. Mamá, fue específicamente Armando Fuentes el que me recomendaron. Es una persona transparente y simplemente talentoso, Emma lo promocionó a su madre. Para ser honesto, hemos oído muchas cosas buenas sobre ti y tus operaciones, comentó Manolo. Solo me gusta ayudar a las personas, respondió modestamente Armando. Y también eres conocido por eso, por tu desinterés en nuestra época donde el dinero lo es todo para la mayoría de las personas. Es algo raro, agregó Emma. Desafortunadamente, es verdad. Pero como dicen, nacimos para convertir los cuentos de hadas en realidad, dijo el doctor con una sonrisa. Tengo una pequeña historia para ustedes, caballeros. Es corta, pero creo que la encontrarán interesante. Adelante, no nos hagas esperar, Emma le lanzó una mirada. Armando contó la historia de su encuentro con una chica inusual y su familia. Cuando llegó a la parte sobre el padrastro, Emma lo interrumpió, espero que no te arresten. No, recuerda, soy un cirujano. Así que lo más interesante sucedió cuando vi un zorro en persona. Ahora respira hondo y prepárate. ¿Estás listo? Te vi, Emma. Al principio incluso pensé que era una especie de broma. Después de todo, es imposible que una chica rica, exitosa y, sobre todo, bastante saludable, de repente se encuentre en un apartamento sucio con un hombre alcohólico, y mucho menos en una silla de ruedas. Si esto es una broma, nos has intrigado. Pero el humor no es bueno. Manolo intervino. Imagina cómo me sentí. Después de todo, no es normal que una persona esté en estados tan opuestos. Pero era real. Empecé a recordarle la cirugía del año pasado, a lo que Carmen, la madre de la niña, solo abrió los ojos. Fue entonces cuando me volví sospechoso y decidí confirmar o refutarlo al venir a ustedes. Mamá, papá, sé que me adoptaron del orfanato. Emma de repente habló, y los padres intercambiaron miradas. Estaban claramente avergonzados por algo. ¿Dónde lo descubriste, hija? Bueno,
Deberían haber escondido mejor los documentos. La niña se fue. ¿Cuánto tiempo lo has sabido, Manolo? El espíritu decaído desde la escuela. No te lo dije para no molestarte. Mi rebelión adolescente pasó desapercibida, si lo recuerdas, y además, los amo mucho a los dos. Ustedes son la única mamá y papá que tengo, y les debo todo. Los ojos de Blanca brillaron. Gracias, cariño. Gracias, mamá y papá. Entonces mi corazonada era correcta. Dijo Armando, Carmen es tu hermana gemela. Pero eso no puede ser, protestó Manolo. Solo adoptamos a una Emma, sabes las reglas, doctor. No podemos separar a los hermanos. No hemos violado la ley. Manolo, no te acuso de nada. Solo quiero descubrir la verdad. Cómo sucedió todo. Y espero que me ayudes con eso y lo obtengas. Ahora estamos interesados en entender cómo ocurrió. Creo que podemos ir a ese orfanato y averiguar la verdad, bueno, no hoy, pero algún día. Sí, y luego me gustaría hablar de otro asunto, pero no ahora. Me voy ahora ya que tengo mucho trabajo que hacer. ¿Cuándo te vendría bien visitar el orfanato? Manolo. Déjame tu número personal. Te llamaré y lo organizaremos. Solo pudieron entrar al orfanato una semana después. El doctor Fuentes tuvo un periodo difícil con un gran número de cirugías. Casi todos los días alguien gravemente enfermo ingresaba y el doctor tenía que salvarles la vida urgentemente. En los breves descansos entre salvar pacientes, el cirujano pensaba en la niña y Carmen, si estaban seguras con su padrastro o si él había considerado el peligro como terminado y había comenzado a maltratarlas de nuevo. No podía entender por qué el destino de esta pequeña familia se había vuelto tan cercano para él. Después de todo, no significaban nada para él. La talentosa artista y su desafortunada madre, una huérfana. La repentina afluencia de pacientes se agotó y Armando Fuentes permitió tomarse un día libre. Por segunda vez, era viernes. Manolo estaba esperando al doctor en su coche fuera del hospital. Hola, el empresario estrechó la mano del doctor. Bienvenido. Están chismeando aún más sobre mí en el hospital ahora, parece un verdadero gallinero, no un hospital, dijo Fuente. ¿Por qué chismean sobre ti?, preguntó Manolo. Me divorcié el verano pasado. Ahora chismean sobre eso y esperan que encuentre urgentemente a alguien que sea mi pareja, como si vivir sin una mujer fuera imposible, se quejó Fuentes. Espera, ¿estás ayudando a Carmen porque te gusta ella? Manolo sonrió. ¿De qué hablas? No, estoy casado 2 veces. La primera esposa se fue y la segunda siempre está conmigo. Mi segunda esposa es la cirugía y es un amor mutuo, respondió Fuentes. Está bien, que sea como dices. Estoy de acuerdo en que una profesión se convierte en una vocación si, como dices, tienes un amor mutuo. Pero no entiendo una cosa, dijo Manolo. ¿Qué es? ¿Por qué no te gusta ganar dinero con tu talento? Bueno, mi primera esposa dijo lo mismo. Tiene razón a su manera, pero sabía quién se estaba casando en ese momento, dijo Fuente. Sí, honestamente estoy asombrado por la nobleza de tu alma. Como puedes ver, he manchado mi alma con los negocios y esta desagradable situación con las hermanas, dijo Manolo. Bueno, sin embargo, al menos estás intentando solucionarlo. Sí, además, quiero usar esos papeles que odias para el beneficio de la chica que no puede caminar. Carmen, ¿podrías devolverle la movilidad si yo proporciono todo lo necesario? Sería un honor para mí. Manolo respondió, bueno, entonces considerémoslo arreglado. Y aquí está el orfanato. Llegaron a un edificio que parecía una enorme construcción gubernamental con varios pisos. Era desagradable a la vista. Fuentes pensaba que vivir allí sería aún más desagradable. Cuando llegaron, descubrieron que el antiguo director ya se había jubilado hace tiempo y el joven estaba feliz de ayudarlos. ¿Estás diciendo que las gemelas podrían haber sido separadas,
preguntó el director con asombro. Desafortunadamente, se descubrió después de todos estos años, intervino Armando. Bueno, tal vez, aunque me resulta extraño escuchar tal cosa. Hay reglas y no entiendo qué haría que el antiguo director separara a las hermanas, murmuró el empleado más para sí mismo que para los visitantes. No es de extrañar que él solo hubiera asumido recientemente este cargo. Comenzar su carrera como director con tal escándalo habría sido desagradable. Y aunque él fuera inocente, las acciones de su predecesor arrojaron una sombra sobre todo el servicio. El motivo del antiguo director es desconocido para nosotros, pero lo que necesitamos saber es la verdad. No te preocupes. No tenemos reclamaciones contra ti ni contra el orfanato, dijo Manolo. Consulta la fecha de adopción de Eminem. Sí, un momento, aquí está, respondió el hombre. Ahora, consulta a la niña llamada Carmen con la misma fecha de cumpleaños, continuó Manolo. El empleado asintió entendiendo y revisó los papeles, su rostro volviéndose serio. De hecho, aquí está el registro. Una fecha coincide completamente. Ahora lo comprobaré con la fecha de llegada, dijo. Los hombres esperaron pacientemente, aunque ya conocían la respuesta a su pregunta. Entendieron que todo sería confirmado. El doctor fue el primero en romper el silencio. Disculpa, te distraeré un momento. ¿Dónde está el antiguo director ahora? Si querías restaurar la justicia, llegas un poco tarde. El antiguo director murió hace unos 6 meses. Su corazón no pudo soportarlo. Y si resulta que realmente estuvo involucrado en separar hermanos y hermanas, no sentiré pena por él en absoluto. Eso es crueldad imperdonable, en mi opinión, respondió el empleado. El director mostró el registro, y todo quedó confirmado. Emma y Carmen eran, de hecho, hermanas de sangre. Manolo palideció. Lo que Blanca y yo hemos hecho, murmuró. No sabías, intentó tranquilizarlo Armando. Sí, no sabíamos, pero el director nos preguntó si estábamos dispuestos a adoptar a 2 niños. Blanca y yo claramente no estábamos financieramente preparados para esto en ese momento, así que rechazamos. Pero el director lo interpretó a su manera, explicó Manolo. Ese maldito maestro de destinos, exclamó el nuevo líder, con su ira visible. Era claro que lo decía en serio. Gracias por su ayuda. Adiós, dijeron Manolo y Armando mientras se despedían del director del orfanato y salían apresuradamente de las instalaciones. Emma estaba claramente ansiosa. Armando colocó su mano sobre la suya para calmarla. El viaje a través del gueto industrial impresionó a la chica y ya estaba preocupada por el estado de su hermana, de cuya existencia no tenía idea hasta hacía una semana. Sabes, Armando, mi conciencia me está molestando, confesó. ¿Pero por qué? No es tu culpa, respondió él. Pero sí, porque podría haber sido ella en mi lugar. Debo todo a mis padres. Ellos me criaron, me educaron y me dieron un comienzo en la vida. Si dices que nos parecemos como 2 gotas de agua, entonces el resultado habría sido el mismo si ella hubiera estado en mi lugar. Puedes parecerte, pero tus caracteres son diferentes, dijo Armando. Quizás tienes razón a tu manera. Sin embargo, no podemos cambiar el pasado. Pero podemos cambiar el presente y el futuro. Entonces, cambiémoslo, dijo Emma. Espera, déjame decir algo importante y luego comenzaremos, respondió Armando. Está bien. Te estoy escuchando. No he estado con ellos desde el primer día, así que no sé cómo está la situación allí ahora mismo. Además, no sé cómo reaccionará Carmen ante tu aparición. No la advertí en general. Vamos a sorprenderlos como un rayo en un día despejado, por así decirlo. Por lo tanto, seamos extremadamente cuidadosos con la niña y su madre. Ya han sufrido lo suficiente. Está bien, haré todo lo posible. La diferencia en la crianza entre Carmen y Emma se hizo evidente tan pronto como el doctor y la empresaria entraron en el pasillo.
Emma arrugó la nariz y se disgustó por la repentina fealdad del espacio vital de su hermana, pero rápidamente reprimió el sentimiento y cruzó el umbral con confianza. Bueno, y qué mal olor, dijo Emma. Felicidades, Emma, se rió el doctor. Has experimentado el aroma del Monsine. Por favor, déjame ir adelante y te mostraré el apartamento adecuado. Subieron las escaleras y trataron de tocar el timbre. No funcionó, así que tuvieron que golpear la puerta. Una voz poco amigable respondió desde detrás de la puerta. ¿Quién está allí? Alguien abra la puerta, hombre. Se escuchaban maldiciones amortiguadas desde detrás de la puerta, pero su padrastro aún abrió la puerta. Se retiró a la cocina con una expresión descontenta en su rostro, sin siquiera mirar al doctor que había entrado y no notó a la señora que lo seguía. Se habría sorprendido mucho si lo hubiera hecho. Aparentemente, el doctor Fuentes arriesgó dañar sus manos en la cara del padrastro por una buena razón, ya que el apartamento había sido transformado a un estado más limpio. Sí, las paredes aún estaban sucias, pero las colillas de cigarro, la escupidera y varios desperdicios habían desaparecido del hogar. En cuanto a las pilas de botellas del hombre, el doctor no tuvo oportunidad de evaluarlas, ya que el oso se retiró a su guarida en la cocina. Esther salió corriendo de la habitación para recibir a los invitados cuando escuchó una voz familiar. Armando, ¿eres tú? Pensé que ya no vendrías. Oh Dios, los ojos de la niña se abrieron al ver una copia de su madre, elegantemente vestida y, lo más importante, caminando firmemente sobre sus propios pies. La mujer sonrió a la niña. Hola, eres Esther, ¿verdad? Y yo soy la tía Emma, la hermana de tu madre. ¿Ves cuánto nos parecemos? Sí, solo que tú no estás en una silla de ruedas, la criatura de incredulidad aún la hizo mirar todo nuevo con cautela. ¿Me mostrarás a la tía Emma tus dibujos más tarde? Esther y yo también. Te extrañé a ti y a tu mamá. El doctor Fuentes interrumpió a Armando. Yo también te extrañé. Traeré mis dibujos ahora mismo. Está bien, pequeño, llévalos a la cocina y no le digas nada a tu mamá. Deja que la tía Emma se lo diga ella misma. La niña corrió a la sala y volvió al pasillo con un álbum lleno. Tomó a Armando de la mano y lo llevó a la cocina, donde su padrastro esperaba a que pasara la tormenta. No intentaron echarlo. Emma soltó un pesado suspiro, como un atleta antes de hacer la prueba, y fue a la habitación de la que la niña acababa de salir. Hombre, no te preocupes. Ya no te golpearé más, le aseguró Armando al oso gruñón. Hiciste todo lo que pedí. Esther, él ya no te lastimó más. No. Francisco ya no estaba enojado y hasta dejó de beber. Limpió el apartamento. Gracias por curarlo, la niña dio su veredicto. Francisco sonrió de manera torcida. Bueno, el doctor Fuentes claramente no tuvo culpa en esto. Soy Francisco, extendió su mano. Armando, realmente tendré que agradecerte. Me equivoqué, fue mi adicción al alcohol. Sabes, Francisco, puedo entender todo excepto lastimar a los indefensos. Pero, por ejemplo, ¿no te da vergüenza hacer sufrir a una niña? Me da vergüenza, pero después de beber, estaba dispuesto a cualquier cosa, para ser honesto. Sí, entiendo que soy un canalla. Pero mira alrededor, ¿dónde vivimos? Nosotros, bueno. Vives en el apartamento de aquellos a quienes golpeaste y obligaste a trabajar para ti. Por favor, no discutas, interrumpió el pequeño artista mientras los dos hombres estaban en medio de su disputa. En lugar de eso, mira mis dibujos. Llené todo el álbum en solo una semana. El doctor comenzó a examinar de cerca las obras de arte de la joven. Los animales aún estaban allí, pero ahora se representaban en escenas adorables en lugar de peleas, borracheras o discusiones. El oso con un palo de escoba incluso tenía una sonrisa en su rostro, y el conejito sentado en un balcón admirando los pájaros y el sol era simplemente encantador.
El otoño no proporcionaba mucha luz solar y la mayoría de los pájaros habían volado a climas más cálidos, así que Esther estaba transfiriendo su estado de ánimo al papel. El niño estaba feliz de crear una imagen brillante de su madre. Armando, tu mamá te estaba esperando, dijo ella. Ella estaba esperando, y yo estaba dibujando. El doctor se rió al ver el dibujo. El zorro había puesto sus manos en el alféizar de la ventana, apoyó la cabeza en ellas y sonrió, mostrando los 32 dientes. El dibujo era cálido y acogedor, y tocó el corazón del doctor. Luego se vio a sí mismo como un conejo de largas orejas tostado caminando a lo largo de la orilla del río con un sombrero y una capa. Para añadir al misterio, la niña le había dado gafas de sol. ¿De verdad tengo orejas tan grandes, Esther?, preguntó Armando. Armando se fue. La niña sonrió tímidamente. Armando, vino una voz de la habitación contigua. Una de sus hermanas lo estaba llamando. Estaba claro que no habían hablado mucho, pero también estaba claro que ambos habían estado llorando. Carmen se veía impotente y condenada, pero con una alegría oculta, mientras que Emma parecía aún más segura que antes. Las dudas que la atormentaban en el coche parecían haber desaparecido. Armando, ya has hecho algo increíble, a juzgar por tus acciones y sus consecuencias en las últimas semanas, dijo Emma, pero tengo otra pregunta para ti. Reuniendo sus pensamientos y esperando orientación, continuó, adelante. Carmen, lo siento por no haber entrado a saludar, respondió Armando. Creo que solo estorbaría en este momento. Ella se sonrojó y bajó la mirada en un intento de ocultar su sonrisa modesta. Estaba muy avergonzada por todo lo que había sucedido. Solo una semana atrás, veía solo una salida de todos los problemas que le habían caído, y ahora tenía esperanza para una vida relativamente normal y una hermana. Tener a un ser querido significaba mucho para un huérfano. Doctor, recuerdo lo bien que realizó la operación en mí. Tengo una pregunta sobre si puede hacer lo mismo por mi hermana. El costo no es un problema para mí. Carmen necesita aprender a caminar, dijo ella. Haré todo lo posible para hacerlo realidad, respondió el doctor firmemente. Carmen, ¿cómo te sientes? ¿Estás lista para el tratamiento? Carmen respondió, estoy lista para intentarlo. Solo tengo miedo de no tener a nadie con quien dejar a mi hija. No quiero ver a Francisco más, ni en este apartamento ni en mi vida. Tal vez haya cambiado, pero no le perdonaré sus errores pasados, y definitivamente no dejaré a mi hijo con él. Su padrastro estaba parado en la puerta en silencio, y cada palabra le golpeó como un puñetazo del doctor Fuentes. Al ver a su hijastra rica, había esperado que pudieran vivir en la opulencia con la ayuda de Carmen, pero en cambio, estaba siendo tratado como un perro golpeado. Se sentía herido, pero sabía que estaba en el error. Perdóname, Carmen. Fui un idiota, murmuró y salió de la habitación. Carmen, si estás dispuesta a confiarme tu vida, también puedo encargarme de tu hija. Además, Esther puede visitarte durante las rondas. Me encargaré de eso. Cubriré los gastos de nuestra joven artista, ofreció Armando. Bueno, ahora lo único que queda es hacer que todo esto realmente suceda ya que hemos acordado tan suavemente, resumió Emma mientras se despedían. Emma dejó al doctor Fuentes en su casa y preguntó al salir, todavía no entiendo por qué esto significa tanto para ti, Armando. Las buenas acciones no pasan desapercibidas, dijo el cirujano con una sonrisa un poco triste. Él mismo no conocía la respuesta. Esther resultó ser una niña inteligente y no causó problemas en absoluto. El único problema era tener que llevarla a su antigua escuela ya que no había tiempo suficiente para transferirla a una nueva. Sabía cómo cuidar de sí misma, calentar la comida y mantener la casa ordenada mientras el doctor Fuentes estaba en el trabajo. También resultó ser una niña estudiosa, pasando sus días dibujando y leyendo libros que el doctor le traía casi todos los días. Su ansia de aprender inspiró al doctor, ya que él era igual que ella cuando era niño, excepto que no era bueno dibujando. En resumen,
No había problemas con la niña, pero se necesitaba mucha ayuda ya que la casa se volvió viva para Armando en lugar de ser solo una caja con muebles en la que dormía. En cuanto a la madre de la niña, Carmen, sorprendentemente se recuperó bien de la operación. Desde la perspectiva de la práctica médica del doctor Fuentes, el problema era bastante típico y el algoritmo de tratamiento estaba bien establecido, por lo tanto, estaba confiado durante la operación y su mano no tembló. La operación duró 5 horas en total, durante las cuales Carmen durmió pacíficamente. Luego vinieron unos meses de rehabilitación en los que Carmen tuvo que aprender a caminar de nuevo. Esther le hizo bromas a su madre diciendo que ahora le tocaba a ella. ¿Podría la madre soltera que alguna vez fue huérfana haber pensado alguna vez que una multitud de familiares vendría a visitarla en su momento de necesidad? Eran extraños por un lado, pero la visitaban regularmente y se encargaban de todo para ella de principio a fin, aunque no estaban obligados a hacerlo. Por las noches, ella lloraba en silencio lágrimas de alegría en su almohada, como lo hacía en el orfanato, para que nadie la escuchara y la considerara débil. Pasaron los días, el otoño se convirtió en invierno y luego llegó la verdadera primavera. Carmen también experimentó el otoño mientras estaba en el hospital. Para ella, la ventana aún mostraba un mundo que apenas cambiaba hacia el calor. Entró al hospital en el gris y frío otoño, pero salió en un floreciente abril, como si renaciera a la vida. Carmen se sentía como un pájaro migratorio que regresaba de tierras lejanas a su tierra natal y quería cantar y bailar, aunque el doctor no había recetado lo último. Por cierto, el doctor caminaba a su lado, brazo con brazo, y también estaba contento con la vida, como si no hubiera ninguna melancolía que hubiera reunido a personas tan diferentes en un solo momento. No sé cómo agradecerte, Armando Fuentes, por todo lo que has hecho por mí, dijo Carmen. Me salvaste de una existencia sombría y de admirar los cuervos en mi apartamento cerca de la zona industrial. La paciente recuperada comenzó a cantar. Recuerdo, dijo Carmen. Me lo dijiste todos los días, pero ahora puedes agradecerme de una manera, sonrió el doctor. Como se está preparando una cena en honor a tu alta, a la que hemos sido invitados. Emma también mencionó que le gustaría presentarnos a su joven prometido, que apareció hace un mes. Puedes imaginar cuántas cosas buenas están pasando al mismo tiempo. Pero ni siquiera tengo nada que ponerme, se sonrojó la paciente. Bueno, tenemos todo un día para arreglar ese triste hecho, respondió el doctor. ¿Y el dinero que he ahorrado? Armando, no sé cómo pagarte por todo esto, y lo más importante, ¿con qué? Carmen, ¿alguna vez te pedí que me devolvieras algo? Esther y yo acordamos intercambiar dibujos, y cuando se trata de finanzas, no soy exigente. Incluso con el salario de un doctor en un hospital estatal, logré ahorrar una cantidad considerable cada mes. Y ahora el exceso se ha acumulado de nuevo. Vamos a gastarlo. ¿Te gustan los vestidos de noche? ¿Qué son los vestidos de noche?, bromeó la mujer. Nunca he usado uno. Ha llegado tu momento, respondió él. Después de eso, Fuentes, Esther y su madre pasaron todo el día comprando y comprando todo tipo de tonterías. Esther pidió pintura porque quería probar una nueva técnica de dibujo. Carmen eligió un hermoso vestido azul oscuro que acentuaba su figura esbelta y Fuentes estaba maravillado con la mujer con la que estaba. Si un extraño mirara a este trío ahora, estaría seguro de que una familia ordinaria había ido de compras durante el fin de semana. Armando se sentía verdaderamente feliz, no como después de una cirugía cuando estaba cansado y agotado, sino genuinamente feliz. Quería pasar el tiempo de esta manera indefinidamente. Después de las compras de ropa, el trío pasó por un parque de diversiones, donde la pequeña tuvo su primer sabor de la emoción de montar un carrusel, luego una rueda de la fortuna y saltar en un trampolín. La niña feliz estaba inspirada para el año que venía. Por la noche, todos estaban agotados de las aventuras del día, pero aún emocionados lo suficiente para visitar a alguien. Emma y su madre Blanca hicieron todo lo posible para preparar una cena festiva única.
La mesa estaba puesta con delicias como si no fuera una noche modesta, sino una boda rural que duraría varios días al menos. Los asistentes no podrían comer todo lo preparado para esa noche. Todos estaban esperando solo al novio de Emma. La chica, como una amiga cercana, hablaba de su joven como una personalidad brillante, también un empresario que había logrado todo por su cuenta sin la ayuda de sus padres. Era asertivo y decidido, esa es la característica que le ayudó a ganarse su corazón. Eran socios en un campo relacionado de actividad, por lo que su futura unión prometía no solo un gran y puro amor, sino también desarrollo empresarial. Ahí viene, Emma aplaudió con las manos como una niña que acaba de recibir un regalo de Navidad. Carmen, vamos a conocerlo. Deja que sus ojos se deslicen. Carmen apoyó a su hermana y bajaron al patio. Ambas estaban bellas y bien vestidas, con Emma luciendo un vestido rojo, tan rojo como el fuego, y Carmen con un elegante vestido azul. Los padres también estaban anticipando la llegada del elegido para sus hijas. Cuando Carmen vio el todoterreno negro, se quedó paralizada. Era el mismo coche que la había atropellado. Notó el número del coche con su visión periférica. Esto no podía ser. Fue un shock para la mujer apenas recuperada. ¿Estás bien? Notó Emma un cambio en Carmen. No realmente. ¿Qué pasó? No puedo decirlo ni hablar. No me dejes en suspenso. Emma, ese es el coche que me atropelló en el paso peatonal. Carmen, eso no puede ser. Lo recuerdo claramente. En ese momento, me impresionó que solo tuviera celos, hermana pequeña, trató de bromear Emma. Mientras tanto, otros invitados bajaron al patio para la cena. Manolo admiró el coche y no pudo evitar expresar su admiración durante el saludo. Buen coche, dijo, pero ¿qué tan confiable es? Es un gran coche, sabe Manolo. El último mantenimiento fue hace un año y solo fue menor. Arreglaron el parachoques. El joven apuesto lo dijo con entusiasmo. A las personas como él se les llama maestros de su vida. ¿Qué pasó con el parachoques? Oh, un perro se cruzó en la carretera y no pude frenar a tiempo, explicó Rol. En ese momento, Carmen intervino. ¡Qué coincidencia! Justo hace un año me atropelló el mismo todoterreno en un paso peatonal. El joven se puso pálido y guardó silencio. La chica entonces recitó el número de matrícula de su coche. Rol se quedó en shock y no tuvo nada que decir, ya que era realmente él. No pudo negarlo y solo pudo suspirar en silencio. No recuerdo nada, dijo. Cayó un silencio mortal. Emma ahora creía a su hermana. Posteriormente, Rol escribió una confesión sincera sobre conducir borracho y atropellar a un peatón, bajo presión de Emma y sus padres. Pagó una compensación a Carmen, perdió su licencia de conducir y el afecto de la chica. En cuanto al futuro de Carmen, ella estaba con el doctor Fuentes. Empezaron a pasar cada vez más tiempo juntos, hasta que se dieron cuenta de que se habían convertido en una familia. Esther estaba encantada con esto y comenzó a llamar a Armando papá rápidamente. Este era un estatus inusual para un cirujano y experimentó otro tipo de felicidad siendo padre. La niña continuó desarrollando sus talentos y, cuando finalmente entró a la escuela de arte, los profesores quedaron asombrados de cómo una artista autodidacta podía desatar su talento. Predijeron que ganaría premios y tendría exposiciones en el futuro. La niña se rió en silencio y dijo que tenía una fuente de inspiración única. Sus pinturas estaban inspiradas en adorables retratos familiares de animales y el zorro destacaba con su barriga notablemente embarazada.